Mi esposa me confesó que llevaba meses siendo infiel. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Era un empresario respetado, tenía una hermosa familia y un matrimonio que muchos veían como un ejemplo. Pero las apariencias engañan, y yo lo sabía mejor que nadie. Durante años había mantenido una doble vida, un entramado de mentiras cuidadosamente construido. Lo hacía con una precisión que me hacía sentir invencible, como si hubiera encontrado la manera de vivir dos vidas sin pagar las consecuencias. Todo comenzó de manera inesperada, como un escape de la rutina. Nunca planeé ser infiel a Clara, mi esposa, pero una noche, después de una conferencia en otra ciudad, conocí a Lucía. Era vibrante, diferente a todo lo que había experimentado en años. Me hacía sentir vivo, como si hubiera recuperado algo que había perdido en mi matrimonio. Al principio, fue solo una aventura pasajera, algo que pensé que podría controlar. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más serio. Alquilé un apartamento en el centro de la ciudad. Era nuestro refugio, un lugar donde podía ser alguien distinto. Con Lucía no era el empresario ni el esposo de Clara, era simplemente Mateo, alguien que buscaba emoción. Esa dualidad me dio una sensación de control que nunca había experimentado antes. Clara nunca sospechó, o al menos eso creía yo. Lucía tampoco hacía preguntas sobre mi vida fuera del apartamento. Parecía perfecto. Hasta que, un jueves por la tarde, decidí sorprender a Lucía. Salí temprano del trabajo, inventando una reunión ficticia, y me dirigí al apartamento con una botella de vino y un regalo. Pero al llegar, algo me inquietó. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la empujaba lentamente. Lo que vi me dejó helado. Lucía estaba con otro hombre. Estaban abrazados, riendo, como si yo no existiera. Sentí una mezcla de ira, traición y humillación. Cerré la puerta con cuidado y salí de ahí. No podía reaccionar en ese momento. Todo lo que había construido en ese lado oculto de mi vida se desmoronaba. Regresé a casa, todavía aturdido. Clara estaba en la cocina, preparándose un café. Cuando me vio entrar antes de lo habitual, levantó la vista con una expresión de sorpresa. ¿Estás bien?, preguntó. Le mentí, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez sentí el peso de mis palabras. Algo no encajaba. Durante los días siguientes, comencé a observar a Clara con más atención. Había pequeños cambios en su comportamiento que nunca había notado antes. Contestaba el teléfono en otra habitación, salía más seguido con excusas vagas y, a veces, llegaba a casa con una sonrisa que no lograba entender. Me di cuenta de que algo estaba pasando. ¿Podía ser posible que Clara también tuviera secretos? Contraté a un investigador privado. Era una hipocresía, lo sabía, pero necesitaba respuestas. Después de todo, yo era el que había mentido primero, pero no estaba preparado para ser víctima de una traición. Una semana después, recibí un sobre con fotos. Clara estaba en un restaurante, riendo con otro hombre, y luego entrando a un hotel con él. Mi mundo se derrumbó. La ironía era insoportable, mientras yo vivía una doble vida, Clara hacía lo mismo. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Clara estaba en la sala, viendo televisión. La miré fijamente, y por primera vez en años, sentí que no la conocía. «Tenemos que hablar», le dije con una calma que ni yo entendía. Le mostré las fotos sin decir una palabra. Su rostro perdió el color, y por un momento, pensé que lo negaría. Pero suspiró y lo confesó todo. Sí, tenía una aventura. Había comenzado hacía meses, y aunque intentó detenerlo, no pudo. Me dijo que nuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una rutina vacía. Quería gritar, exigirle explicaciones, pero sabía que yo no era inocente. Así que hice algo que nunca pensé que haría, le conté mi verdad. Le hablé de Lucía, del apartamento, de las mentiras que había construido. Por primera vez en años, fuimos completamente honestos el uno con el otro. El silencio que siguió fue insoportable. Ambos estábamos rotos, pero también aliviados. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era dolor, confusión,
pero también una pequeña chispa de entendimiento. Clara fue la primera en hablar. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, con lágrimas en los ojos. No tenía una respuesta inmediata. Sabía que la vida que habíamos llevado hasta ese momento no podía continuar. Decidimos ir a terapia, no para salvar el matrimonio, sino para entender que había salido mal y si había algo que valiera la pena rescatar. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de reproches y arrepentimientos, pero también de momentos de sinceridad que nunca habíamos tenido antes. Al final, no salvamos nuestro matrimonio. Nos separamos, pero lo hicimos en buenos términos. Clara y yo entendimos que habíamos fallado. Vendí el apartamento, dejé de ver a Lucía y decidí empezar de nuevo, esta vez sin mentiras.